amplísimo, ¿no? Así es. Y como lo volvemos a repetir, hablar de temas de seguridad es amplísimo. Para ya cerrar esta parte, Jorge, algo también muy, muy importante. Últimamente, tú sabes que ha habido no un aumento, sino una situación de violencia en algunas partes de la entidad oaxaqueña, sobre todo en la región del Istmo de Tehuantepec. Casualmente, y lo digo así entre comillas, casualmente inicia un proceso electoral en la cual obviamente viene el cambio de gobernador, diputados, presidentes municipales empiezan a moverse intereses políticos de muchas organizaciones, incluso a título personal de mucha gente, en fin, y de allí a veces se ha generado violencia. Estoy hablando de la región del Istmo de Tehuantepec, sobre todo Juchitán, que tú sabes que se empezó a generar muchas cosas en la cual se tuvo que implementar un operativo especial y cual ya se va extendiendo a otras regiones de la entidad, afortunadamente. Pero el tema Juchitán, Jorge, es interesante porque hay unas cabezas hasta cierto punto visibles, que es de donde se supone que se generó esta violencia y que pasa y traspasa el fondo político, por decirlo así, y llega a la cuestión de la situación quizás de la delincuencia organizada o de otras organizaciones que, como se ha manejado en otros medios, es buscar la plaza y hacerse propiedad de una plaza. Y van sobre una cabeza directa en Juchitán de Zaragoza. ¿Cómo está esta situación a verlo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública? Y bueno, ¿cómo va avanzando? ¿Y qué es lo que se tendría que hacer? Claro. Mira, indudablemente el caso de Juchitán es un caso que de repente en Oaxaca es atípico. Oaxaca es un estado que tiene sus problemas, tiene diferentes tipos de conflictos, pero no conflictos que lleguen a la violencia. No es algo que caracteriza al Estado, y mucho menos que le gusta al oaxaqueño poder hacerlo. Sin embargo, hay que ver también el entorno en el cual se da este tipo de situaciones. Dos hechos han marcado mucho lo que está ocurriendo ahorita en el mismo. Un hecho, el de los desaparecidos, de la normal de Ayotzinapa, que llevó a una intervención muy fuerte de la Federación en Guerrero, que es estado vecino de un estado, y el otro que sucedió en Tierra Blanca, con la desaparición de otras 5 muchachos, que llevó también a un cierre de fronteras y una intervención bastante fuerte de la Federación en Veracruz. Cuando las fuerzas federales actúan en esos estados, muchos de los delincuentes buscados se escabullen en el llamado efecto cucaracha. En ambos casos, en Guerrero y en Veracruz, son estados que colindan con Oaxaca, y en donde no descartamos que algunos de los delincuentes que se encontraban en estas regiones hayan llegado hacia el estado de Oaxaca. Tuvimos de repente algunas situaciones muy especiales que se nos dieron en la zona del Cuenca y otras que se nos dieron en la parte de la costa. Por un lado, sabemos que en Veracruz existen 3 cárteles importantes con presencia, y en el lado de Guerrero existen 2 cárteles que tienen una buena presencia. En el caso de Oaxaca, nosotros tenemos normalmente, al no ser un estado en el cual existan narcolaboratorios regados por todo el estado, o que exista una fabricación de metanfetaminas, de cocaína, de heroína, etc. En nuestro estado era un estado de paso de este tipo de drogas, y por lo tanto no teníamos más que la delincuencia de orden común. No obstante, ¿qué sucedió en el caso de Juchitán? En el caso de Juchitán ha existido allí 2, 3 personajes en los últimos 20, 30 años que han sido los que de alguna manera han hecho el trabajo permanente con las propias autoridades y han sido utilizados para un control, ya sea un control político, un control llamémosle de la plaza, pero de la plaza
entendida como los límites de Claro. ese propio municipio, sin extenderse y sin una pretensión de conformar un cártel, un grupo que pudiera estar actuando regionalmente, sino más bien es de una manera municipal. La presencia ahora de repente de este tipo de grupos, de los que vienen de otras entidades que tienen otra visión de expansión, de extenderse, de buscar la extorsión, de buscar el apoderarse por la violencia de alguna entidad como podría ser Oaxaca, ha llevado a que de repente exista una violencia de un grupo contra el otro grupo. Pero al no estar el ciudadano oaxaqueño acostumbrado a ello, obviamente que existe un espanto, ¿no? Claro. un asombro ante lo que está pasando. Y entonces solicitaron la intervención del Estado. Y el Estado, somos todos, entramos como Estado, la Federación, entra como Estado el Estado local y el Estado municipal, la base misma, quien es el primer responsable de todo lo que ocurra en este lugar. Decidimos entonces entrar en este operativo Juchitán Seguro, que lo hemos estado ampliando precisamente a las regiones para evitar eso, para evitar que la violencia sea una constante en Oaxaca Y que vaya creciendo. y que vaya creciendo. Tenemos que controlar a los grupos que vienen de fuera, pero también a los grupos que están dentro, ¿sí? Y diferenciar muy bien entre lo que pudiera ser un cártel violento, una determinada presencia que tiene unos métodos de ejecución muy bien estructurados, que uno los identifica, con lo que es el homicidio del día a día, que es imposible de prevenir en una entidad como Oaxaca, en donde decíamos que con 12,000 localidades pues no podemos poner un policía ni siquiera en cada una de estas localidades, ¿no? Y es que esto es importante, Jorge, ¿no? Porque ya estaremos platicando un poquito más sobre este espacio, pero para cerrar esta entrevista, Jorge, dentro del operativo Juchitán hay algo muy sui generis, que fue precisamente porque se empezaron a generar muchos mensajes incitando a la violencia, se empezaron, y sobre todo las redes sociales, que fueron la parte que empezó a trabajar demasiado y que desafortunadamente por una parte pues han sido generadores de muchas cosas, ¿no? Pero hubo por ahí un mensaje que se subió muy especial de uno de lo que le llaman cabezas de plaza, en la cual se manejó muy directamente el nombre de Juan Terán Regalado. Aquí viene la situación. Es una parte por lo que decían en un tanto de la situación que hubo en el terreno de donde mataron a estas 5 personas que habían sido ocupadas por gente de la COSEI, en el que decían que iban por la cabeza de Juan Terán Regalado y que obviamente no se van del lugar hasta no obtenerla. Esto sigue generando psicosis, sigue generando, o cuál sería en un momento dado, pues bueno, es la solución para terminar con este punto. Indudablemente, creo que pusiste el dedo en la llaga. ¿Cuál fue la gran problemática que tuvimos en Juchitán? Bueno, lo primero que hubo es que las redes sociales hicieron de Juchitán de Zaragoza a lo mejor el municipio más peligroso del mundo. Exacto. Porque estaban planteando situaciones que no ocurrían, pero que las estaban poniendo como si fueran en tiempo real. Y la gente creó una imagen de violencia virtual que no correspondía exactamente a ella. Tú tuviste oportunidad de estar allá, todos tuvimos oportunidad de verlo. Hubo 2 días en particular en los cuales en una de ellas subían una imagen que correspondía a un municipio de otra entidad. Exacto. De otra entidad, pero en donde la gente decía, es que esto está ocurriendo actualmente aquí y casi lo estamos viendo. Sí, hasta incluso te le ponían número de sección, ¿no? Con la misma imagen, hasta que alguien de repente se le ocurrió decir, oigan, a ver, pero si nosotros en Juchitán no tenemos este tipo de casas, pues no puede ser Juchitán, pero eso fue casi 30 horas después. Sí. Y por el otro lado, esos famosos mensajes en los cuales en las redes sociales decían
hoy vamos a atacar, hoy va a haber un enfrentamiento, hoy va a haber... No, nada, ¿eh? No, nada, pero la gente no salió. ¿Qué te quiere decir eso? Que la gente no está acostumbrada precisamente a eso y que puede tener el temor y que puede tener muchas cosas. ¿Qué necesitamos allí? Necesitamos primero ir por los que vienen de fuera, pero también ir por los que están adentro. Necesitamos la captura de Terán, necesitamos la captura también de su primo, que son quienes al interior de la propia familia han estado teniendo la presencia permanente en este lugar. Y necesitamos ampliarnos también hacia los otros municipios. No debemos de permitir que exista ningún otro Terán, y no me refiero como apellido, sino simplemente como una imagen que pudiera ser. No podemos permitir que haya ningún otro Terán en ningún otro municipio. Y creo que aquí ya debemos de pensar nosotros, ir un poco más hacia allá, en que es importante que este tipo de temas se puedan tocar no solamente como un tema de seguridad pública, sino también como un tema de seguridad interna, porque de repente nos preocupa a nosotros como Secretaría y hemos puesto en conocimiento de instancias la selección que han hecho de muchos de los candidatos. En Oaxaca no estamos acostumbrados nosotros a tener que investigar un candidato. Los oaxaqueños nos conocemos, sabemos quién es quién, y todos sabemos lo bueno y lo malo.